¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video donde ahora vamos a ponerle una pausita a lo que son los límites y vamos a seguir con lo que es el cursito de cálculo. Hasta ahora, como vemos en la pantalla, hemos visto estas 13 reglas de derivación, en la cual tenemos las funciones de potencia, las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, que son las más comunes. Después voy a subir un video donde vamos a ver algunas que son las funciones hiperbólicas y las inversas, que no se suelen ver mucho en los cursos de cálculo, pero para quien lo necesite, pues ahí va a estar. Entonces, por ahora, pues vamos a empezar ahora viendo unos casos especialitos. Este caso de aquí va a ser ahora para funciones que estén elevadas a una potencia y se le llama la regla de potencia de funciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que una función esté elevada a una potencia. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede claro. Por ejemplo, si mi función es, digamos, un logaritmo de algo que esté elevado a la quinta potencia. Nosotros nada más sabemos cómo derivar lo que es la función logaritmo de algo. Sin embargo, no conocemos qué pasa cuando esa función está elevada a una potencia. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la regla de potencia de funciones. A lo mejor también podemos tener una función trigonométrica, digamos la tangente de algo, y que esto esté elevado a la novena potencia. Esto también, cuando las funciones trigonométricas están elevadas a algo, también se suelen ver de esta manera. Y de hecho es una representación más cómoda. Cuando tenemos esto, quiere decir que la tangente está elevado a la novena potencia. Entonces, esa es una regla de potencia de funciones. Tenemos una función elevada a una potencia. Nosotros nada más conocemos la derivada de la tangente, pero no conocemos la derivada de la tangente a la 9, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de funciones, es que explicamos esta regla de potencia de funciones. Y aquí la voy a poner esa regla de potencia de funciones. Entonces, si mi función es una función que esté elevada a una potencia, nosotros ya sabemos que n puede ser cualquier número, la derivada de mi función simplemente va a ser esta de aquí. El exponente por la derivada de la función n, que es el exponente, por la derivada de la función sin el exponente, es decir, g', por la función, ahora con exponente menos 1. Y si somos observadores o prestamos atención, esto de aquí no es más que una extensión de esta fórmula de acá. Si nosotros tenemos x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Bueno, aquí solamente es una extensión. Si tenemos una función elevada a una potencia, su derivada es la potencia por la derivada de la función por la función con exponente menos 1. Y listo. A esta de aquí, además de regla de potencia de funciones, como viene en muchos libros, por lo general también se le suele llamar regla de la cadena. Y es el nombre más común con el que se le conoce a esta regla de aquí. Bien, entonces simplemente aquí si tenemos una función elevada a una potencia, simplemente vamos a aplicar la regla de la cadena, es decir, es la misma receta que hemos venido siguiendo, simplemente es identificar y sustituir y tan tan. Bien, vamos a poner esto aquí, que es lo que necesitamos, y vamos esto a ilustrarlo con un ejemplito, o bueno, con algunos ejemplos. Bien, si por ejemplo yo digo que mi función, pues vamos a empezar con las que teníamos aquí. Si yo digo que mi función es el logaritmo natural de x elevado a la quinta, bien, entonces, si nosotros queremos obtener la derivada, vamos a identificar antes que nada dos cosas, n y la función sin el exponente, es decir, g de x. N de cajón ya sabemos que es 5. Y g de x es la función sin el exponente, es decir, simplemente la función logaritmo.
natural de x. Y lo que nos incumbe ahora es encontrar la derivada de esa función, g' de x. ¿Cómo encontramos la derivada de una función logaritmo? Pues con la fórmula número 6. Es decir, de aquí necesitamos identificar u'. Entonces vamos a ponerle una pausa a lo que estamos haciendo y vamos a identificar u'. U pues es lo que está dentro del logaritmo, es decir, x. Y u' pues es la derivada de x y la derivada de x es fórmula número 2, 1. Y de aquí pues ya puedo encontrar lo que es g' de x. G' de x pues es la derivada de esto de aquí. Derivada de un logaritmo es u' entre u, es decir, u' que es 1 entre x. Y listo. Ya tengo n, que es esto. Ya tengo g', que es esto. Y pues esto ya lo puedo también tener. Entonces, la derivada de mi función, siguiendo la regla de la cadena, es n, que es 5, por g' de x, que es 1 sobre x, por g de x a la n-1, es decir, g de x, que es logaritmo natural de x, pero ahora n-1, n5 menos 1 ahora es 4, y listo. Esa es la derivada de mi función. ¿Ok? Entonces aquí los pasos simplemente son identificar mi función sin la potencia, derivarla como ya conocemos con las 13 fórmulas de derivadas y finalmente sustituir en la regla de la cadena. Y listo. Ese es el resultado de nuestra derivada. Vamos a copiar aquí de nuevo la regla de la cadena y vamos a poner este ejemplo que teníamos aquí, que es tangente a la 9 de x cuadrada más 1. Entonces este es el ejemplo número 2 y mi función es tangente a la 9 de x cuadrada menos 1. Creo que si era 1 más 1. Bueno, al final de cuentas es lo mismo. Entonces primero identificamos lo que es n, que es la potencia, que es 9, y la función g de x sin el exponente, es decir, sin el exponente, esto simplemente es una función tangente. Y la función tangente ya sabemos derivarla, es con la fórmula número 10. Entonces, para obtener g' de x necesitamos identificar u y u'. U es lo de adentro de la tangente. ¿Qué está dentro de la tangente? X cuadrada más 1. Y u' pues es la derivada de esto. Derivada de x cuadrada se obtiene con la fórmula número 3, el exponente que es 2 por x a la n-1, es decir, 2 menos 1, 1. Ya no ponemos el exponente. Y la derivada de 1 pues es 0 porque es una constante. Ya tenemos u'. Ahora sí, ya de aquí podemos obtener lo que es g' de x. La derivada de la tangente, como había comentado, fórmula número 11, es u' por secante cuadrada de u. U' es 2x por secante cuadrada de u. ¿Quién es u? Y listo. Ya tenemos n, ya tenemos g', ya tenemos g de x. Podemos sustituir en la regla de la cadena. Finalmente, entonces, mi derivada va a ser n. ¿Quién es n? 9. Por g' de x. G' de x es todo esto. Lo voy a poner entre paréntesis. Por g de x a la n-1. G de x es la tangente. Voy a ponerla. Y como estaba elevada a la novena potencia, n-1, ahora va a estar elevado a la octava potencia. Y bien, aquí lo único que podemos hacer, pues este 9 lo puedo multiplicar con este 2 de aquí. Esto me va a dar 18. X, es decir, ya quito los paréntesis. Recordemos que aquí yo no puedo multiplicar esto con lo de adentro de la secante porque, como pues valga la redundancia, eso está dentro de una función, dentro de la secante. Ni puedo multiplicarlo con lo que está dentro de la tangente. Esto lo dejo igual porque no le hago nada. Y listo. Ese es el resultado de mi derivada. Así de sencillito se ocupa lo que es la regla de la cadena.
simplemente identificar la función sin la potencia, derivarla y ocupar la formulita que ya conocemos aquí de la regla de la cadena. Bien, en el siguiente video vamos a presentar algunos ejemplos, igual del libro de cálculo diferencial, algunos ejemplos interesantes que considere y vamos a ver cómo ocupar todo esto de aquí. Bien, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.